Vamos a compartir esta mañana un tema que yo le he titulado así, vea: ¿por qué no prosperamos en la vida cristiana? ¿Por qué no prosperamos en la vida cristiana? Proverbios 28, 13 y 14 lo vamos a leer en el nombre de Jesús y vamos a aprender esta noche y después, esta mañana, perdón, y después tomamos Santa Cena y damos la honra, la gloria al Señor por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No se olvide que ese es el tema central de esta mañana, es agradecerle al Señor por su sacrificio, por lo que Él hizo en la cruz. Cuando tomamos el pan, recordamos cómo Él dio su cuerpo, fue machacado, fue maltratado, fue humillado físicamente. Pero también cuando tomamos el vino, esa copa significa su sangre que fue derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario. Y esa sangre nos limpia de todo pecado, y esa es la sangre que nos hace ser aceptos en el amado. Y por lo tanto, pues usted y yo tenemos que estar recordando de dónde nos sacó el Señor. La palabra dice: cuídate de nunca olvidarte de dónde te sacó el Señor. Y debemos de acordarnos, hermanos, lo que éramos y lo que Dios está haciendo con nosotros. Proverbios capítulo 28 versículo 13 y 14 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias esta mañana por esta palabra. Pedimos, Señor, tu unción, tu fuerza, Espíritu Santo, que te muevas, que llenes este lugar con tu presencia, que traigas vida, que nos sigas envolviendo con tu poder y que produzcas arrepentimiento para que podamos continuar en el camino que tú nos has trazado. Gracias, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor, hermano. Antes de continuar con la palabra, le quiero contar, no sé cuántos ya vieron que tenemos el nuevo rótulo ahí afuera, ¿verdad? Si no lo ha visto, lo invito a que lo vea y especialmente que se dé una vuelta por la noche a verlo. Realmente es una bendición lo que Dios ha hecho. Y también, no sé si ya se dio cuenta que tenemos colgando algo por ahí, y es el nuevo sonido que Dios nos ha regalado aquí a Iglesia del Camino. Yo quiero que le dé un fuerte aplauso al Señor por lo que ha hecho, está haciendo y va a continuar haciendo, ¿verdad? Dios está haciendo cosas nuevas. El 2016 es de cosas nuevas, hermano, y vamos a seguir viendo cosas nuevas, porque para el que cree, todo le es posible. Así que yo le invito a creer y a seguir creyendo que Dios hará cosas nuevas en usted, en nosotros, en alrededor, y simple y sencillamente es creer. Ok, hermano, mire, ¿por qué no prosperamos en la vida cristiana? Hay muchas veces que quizá, y yo he estado escuchando estas preguntas y he estado viendo muchas situaciones, y como pastor, en 10 años que tengo de Iglesia del Camino, como Iglesia del Camino, he podido ver, y en otros años que he estado en otras partes pastoreando, he podido ver y darme cuenta que no todos en la vida cristiana, no todos prosperan y avanzan. Ahora, quiero aclarar, la palabra prosperar no significa solamente tener dinero. Quiero aclarar que la palabra prosperar va más allá del hecho de tener dinero. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, incluso los impíos o los que no conocen a Dios, que tienen mucho dinero, pero no son prósperos. Fíjense bien. Ser próspero no significa tener carros, casa y decir: yo soy próspero. Esa es una parte nada más. Pero la verdadera prosperidad está en poder avanzar, con caminar y terminar el plan y propósito que Dios trazó para nuestras vidas. Eso es prosperar, es estar en la voluntad de Dios. Jesús fue el ejemplo de prosperidad, y vea lo que le pasó a Jesús. Terminó en la cruz, pero la cruz fue la victoria, porque el final, y quiero que note esto, si bien la cruz y la muerte de Jesús es la victoria para nosotros, pero no fue el final, porque el final fue que se sentó
a la diestra del Padre. Y esa es la victoria. Es decir, no quedamos en la cruz, en la muerte, sino que Jesús resucitó, se levantó y luego está sentado a la diestra del Padre. Una posición de victoria, de poder y de honra. Pero, hermanos, esto es lo que tenemos que entender. ¿Por qué muchos cristianos comienzan bonito, hacen cosas y se sienten felices, pero de repente hay una tendencia? ¿Se ha fijado usted? Una tendencia, comienza bien bonito y vamos así, y pareciera que de repente se queda sin combustible y ahí va, y de repente algunos logran planear y van así, otros no, se oye ahí el atronazón, caen. Y de repente, ¿y qué pasó con aquel que ve? No. ¿Se ha fijado usted que hay personas que nosotros de repente emocionados, felices, pero de repente, ¿qué tal? No, ya no. ¿Y por qué? No, estoy desanimado. Ya no tengo. Y uno se pregunta, ¿por qué? Vemos de repente personas llegar y bonitos, sus familias, y de repente destruida la familia. Y uno se pregunta, ¿por qué? Vemos cómo nuestros hijos a veces están bonitos, pequeños, pero van creciendo y ya cuando crecen se apartan de Dios y de repente ¡pum! Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué el matrimonio iba tan bonito y de repente ¡pum! Destruidos, divorciados, separados? Y viven un proceso como que estamos en el mundo y no vemos la prosperidad. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando el plan y propósito de Dios en su vida es que usted avance, crezca, prospere, madure, no que se quede como está, no que el pecado lo alcance y lo destruya. No, ese no es el plan. Y ser próspero es cumplir, llegar a la meta. O sea, la palabra prosperar quiere decir avanzar. Por eso le decía el Señor a Josué, para que entonces prosperes en todas las cosas que emprendas. Es decir, que comience algo, lo termine, lo llegue a feliz término. No lo deje a medias, no me quede así como frustrado. Y hoy en día vemos mucho de eso, vemos mucha frustración y a veces las personas hay una tendencia a quererle echar la culpa a alguien. Ahora, esa tendencia está desde el principio de la creación. Esa tendencia de que no querer reconocer mis errores, sino echarle la culpa al otro, está desde el principio. ¿Se recuerdan a Adán y Eva? ¿Qué dijo Adán cuando el Señor le dijo, ¿qué has hecho? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que me diste. ¿Y qué dijo la mujer? Es que la serpiente. ¿Y qué dijo la serpiente? Nada, le quedó la burra. Y por eso es diablo. Ahí le quedó. Pero entonces ahora hay una tendencia. Yo fracaso, sí, la culpa de mi papá y mi mamá, como no me supieron creer. Fracaso y mire. O si no, sí, como el pastor no me dijo nada. O si no, porque el pastor me dijo. Y la agarran con el pastor. Hay una tendencia en las iglesias a echarle la culpa al pastor. Hay momentos, incluso me di cuenta de alguien que le echaron la culpa al pastor. Unos padres echándole la culpa al pastor porque sus hijos fracasaron. O sea, ellos no hicieron nada, pero la culpa es del pastor. Es decir, estamos viviendo en los tiempos donde el problema es esto, que aunque usted le eche la culpa o busque culpable, el punto es que no prospera. Entonces la pregunta es, ¿por qué no prosperamos? ¿Por qué no? ¿Será que si yo le echo la culpa a mi hermana, entonces yo voy a prosperar? Entonces le sigo echando la culpa. Pero si yo por más que le echo la culpa a otro, de todas maneras no prospero, no levanto cabeza, mi vida espiritual no avanza, vivo desanimado, deprimido, no veo el plan, siento que hay algo que me está obstaculizando. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no veo la mía? Mire, le voy a mencionar algunas preguntas. ¿Por qué no veo la mía? ¿Por qué no avanzo en mi caminar? ¿Por qué no veo que se cumplan las promesas de Dios en mi vida? ¿Por qué se está destruyendo mi familia? ¿Por qué se está destruyendo mi matrimonio? ¿Por qué mis hijos no avanzan? Etcétera, etcétera. Estamos preguntando ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, el Proverbio 28:13 nos da una respuesta. Nos habla que, versículo 13, si me lo ponen por favor, versículo 13, el Proverbio 28, ¿qué dice ahí? El que encubre sus pecados.
¿Qué dice ahí? No prosperará. Quiero que entienda eso. No prosperará. Más, ahora, vamos al 14. Quiero dejar esa segunda parte para después. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Pero aquí viene el punto del que encubre su pecado. Mas el que endurece su corazón, ¿qué le va a pasar? Ese es el problema. Cuando encubrimos el pecado, vamos al hoyo, al mismo hoyo del mal, del impío. Vamos al mismo hoyo. Entonces, si usted nota algo, aquí nos habla, el versículo 14 nos habla de algo que nos obstruye el avance. Caerá como en un hoyo, en el mal. ¡Fum! Se va. Y entonces en el hoyo estamos ahí diciendo: ¿y qué? ¿Por qué? Pero si yo canto, pero si yo hago esto, pero si yo le sirvo a Dios, pero si yo ayuno, pero si yo hago esto, pero ¿y por qué? Por esta causa. Porque uno de los males, el cáncer espiritual, se llama pecado. Y hoy en día no le hacemos caso. Hoy en día, mira, pero ese pecado hace. Y cuando se habla del pecado en las iglesias, la gente se ofende. Hoy en día se ofende la gente cuando se habla del pecado. Por mí lo está diciendo. Sí. ¿Y por qué no vas a la iglesia? ¿Vas a creer? Le dice el uno al otro: ¿vas a creer que el pastor nos llamó pecadores? Y ya no van a la iglesia. Todo esto porque el enemigo, Satanás, que ha venido para matar, robar y destruir, nos quiere engañar y nos quiere tener engañados. Y entonces nosotros tenemos que entender, uno de los problemas es que al no confesar, se endurece el corazón. Mire cómo va esto. Yo peco, y ya vamos a hablar de lo que significa pecar, pero yo peco, o más bien se lo explico ya. ¿Qué significa pecar? Pecar, hay dos significados más comunes y más acertados, diría yo. Uno de ellos es amartema, en el original griego. Y amartema significa errar el blanco de la gloria de Dios. Lo que significa es que usted y yo fuimos creados para alabanza de su gloria, es decir, para darle gloria, que todo lo que hagamos le dé gloria a Dios. Para eso fuimos creados. Pero el pecado original que fue transmitido a usted y a mí a través de todas las generaciones que han venido, ese pecado nos contaminó y nos ha hecho que hagamos cosas que no glorifican a Dios. Entonces, todo lo que no glorifica a Dios es pecado. No solo como a veces tenemos la tendencia a decir robar, matar, fornicar. No, hay muchas cosas. Por ejemplo, escrito está: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Pecado, le es pecado. Es decir, si usted, Dios lo pone a hacer algo y no lo hace, eso se llama pecado. Es decir, hay gente que dice: mire, yo por eso no hago nada para no meterme en problemas. Pues eso es pecado. No hacer nada es pecado. ¿Y por qué? Porque no fuiste hecho para no hacer nada. Fuiste hecho para darle la gloria a Dios. Y tienes que estar siempre dispuesto a decirle: heme aquí, Señor. Cuando usted se niega, fíjese bien, cuando usted le dice no a lo que Dios lo está llamando, cuando usted dice: no, pues si no hacen como yo quiero, mejor no, y está cerrándote las puertas al Señor, eso te es pecado. Y ese pecado, como lo tienes encubierto, como le llamas de otra manera, no te deja prosperar y te lleva al hoyo del mal. Entonces dice: no veo la mía, no prospero, no veo por qué. Por eso, porque no hemos entendido. Y el otro significado de pecado es parabasis. Parabasis es también griego y lo que significa es traspasar la línea prohibida de la ley de Dios. Es cuando pasamos el límite que Dios nos trazó en su ley. Si la ley dice: no cometerás adulterio, y cometemos adulterio, es un parabasis, es decir, hay un pecado. Si la ley dice: no codiciarás, y codiciamos, estamos traspasando la ley de Dios. Si la ley dice: no te harás dioses ajenos, y lo haces, estás traspasando. Todo lo que la ley dice que no hagas y lo hacemos,
entonces estamos cometiendo pecado. Entonces, esas dos definiciones creo que son las más claras, los que más nos hacen entender el pecado. Es decir, que pecado a veces le llamamos a fumar, robar y cosas así como muy generalizadas. Jesús mismo él dijo, adulterar no solo es en la relación física. Por ejemplo, una relación a través del Facebook que no es con tu esposa y empiezan a hablar de cosas íntimas, es adulterio, se llama pecado. Pero muchas veces le llamamos que es que estoy aconsejando a este pobrecito porque la esposa no lo quiere y yo lo aconsejo. Y ahí caes y estás pecando, pero le quieres llamar de otra cosa y ya vamos a ver cuál es la causa de no prosperar. Entonces, ¿qué sucede? Cometes el pecado, luego la paga del pecado es muerte, y esa muerte te endurece el corazón, te hace el corazón duro, no deja que tu corazón vea más, se cierra y ya no quieres saber. Y te dicen, mira, eso que estás haciendo es malo, mira, no se meta, no se ha metido. Y el pastor te habla y dice, y hay gente que se levanta y va, ya está hablando de mí y a mí, y comienza, porque el corazón se te ha endurado. Luego, ¿qué pasa? Versículo 14, vas directo al hoyo, caerás en el mal, mas el que endurece su corazón, entonces viene, primero pecas, cualquiera de las dos, amartema o parabasis. Luego el pecado te trae muerte, la muerte endurece tu corazón y la dureza del corazón te hace caer en el hoyo. Y estando en el hoyo vienen las preguntas: ¿por qué no prospero? ¿Por qué? ¿Por qué veo que todos? ¿Yo por qué veo? No, yo creo que Dios no está conmigo. No, Dios quizás no está. No, el pastor diciendo año de bendición. No, y empiezas a cuestionar aún mismo a Dios. ¿Sabe usted que hay personas que cuestionan a Dios? Es triste verlo. ¿Y quiere que le explique yo por qué usted y yo no podemos cuestionar a Dios? Leamos un pasaje que le dijo el Señor a su pueblo, Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4. Ese no lo traía, pero quiero que lo leamos. Deuteronomio 32 y versículo 4. Deuteronomio 32, 4. Mira lo que dice. Él es la roca, hablando de Cristo, de Dios. Él es la roca cuya obra es como... Hermano, mire, óigame en esto. Todo lo que Dios hace es perfecto. Su obra es perfecta. Su plan es perfecto. Como dice un hermano en el libro, el plan funciona. Hay un libro acerca del matrimonio que dice, el plan sí funciona. El problema es que no lo ejecutamos bien, por eso nos va mal. Pero el plan que Dios estipuló e hizo es perfecto. Todo lo que Dios hace es perfecto. Y Él dice, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y mire, sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto y punto. No le eche las culpas a Dios. Dios es bueno, justo y perfecto. Lo que Él dice funciona. El problema es cuando no te funciona es porque no lo hace conforme a lo que Él dice. 32:5. Mire lo que dice. La corrupción no es suya. Es decir, cuando habla de la corrupción no estamos hablando de lo famoso aquí en nuestro país y en otras partes. Está hablando de lo que se va destruyendo. ¿Por qué se va destruyendo? No es Él el problema. No es que la palabra no funcione. No, la corrupción no es suya. ¿De quién es la mancha? De sus hijos es la mancha. El problema no es Él, el problema está en los hijos. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Vea bien, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Versículo 6. Y le dice, así pagáis a Jehová. Mire cómo le llama: pueblo loco e ignorante. No lo digo yo, hermano, escrito está y usted lo puede ver ahí. No va a andar diciendo el pastor nos dijo locos e ignorantes. Pueblo loco e ignorante. No es Él tu padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Lo digo para aquellos que comienzan a echarle las culpas a Dios.
por el hoyo en que se han ido. La culpa no es de Dios. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver, y ahora quiero irme a estudiar el pasaje y quiero que veamos 3 significados de la palabra encubrir. El que encubre, porque ¿cuál es el problema? Encubrir el pecado. ¿Cuál es la raíz de por qué no prospero? Porque estoy encubriendo el pecado. Y alguien puede decir, no, hermano, yo no estoy. Vamos a ver a través de estas 3 definiciones y entendamos que muchas veces, más bien, revisémonos, dejemos que el Espíritu Santo nos revise. Hay muchas cosas que uno cree que están bien. Hay cosas, hermano, como por ejemplo, cuando a mí me han hecho un daño tremendo, cuando a mí me han hecho un daño, pero de aquellos que uno dice, wow, qué terrible. La Biblia me dice que tengo que perdonar. ¿No es cierto, hermano? Pero cuando yo vengo y digo, no, que usted, pastor, usted porque no sabe lo que me han hecho, ni me diga, ni me vuelva a decir que lo perdone a ese semejante. Entonces, ¿qué estás pasando? Te estás torciendo. ¿Qué va a pasar? Estás cometiendo pecado. Cuando, óigame bien, cuando no perdona, está cometiendo pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Y qué pasa después? Que viene la muerte, se le endurece el corazón. ¿Y qué pasa después que se le endurece el corazón? Se va al hoyo. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? No creo que Dios no sea injusto. Si el que me hizo el mal fue aquel. Él hizo daño y va a pagar por lo que hizo. Pero tú vas a pagar por no perdonar. Porque Dios te dice, perdonándoos los unos a los otros. Diga el que tiene la par, qué difícil es esto. Es difícil, ¿no? Pero esa es la palabra perfecta y es lo que nos va a ayudar a prosperar. Y por eso no prosperamos. Mire, pastor, yo cuando vengo a la iglesia, yo vengo feliz, pero cuando veo a la hermana fulana de tal, se me retuercen las tripas, hermano. ¿Sabes qué es eso? Pecado. Porque la amargura es pecado. Y si sigues así, tu caminito es el que te acabo de decir y se lo voy a repetir. La paga del pecado es muerte. Después de la muerte se te endura el corazón. Después de la dureza del corazón te vas al hoyo y no prosperas. Y mira, si yo no sé, no, es que me voy de esta iglesia y vas a otra y te pasa lo mismo. No es, porque el problema no es la iglesia, no es el pastor, no son los hermanos. El problema está en uno y hay que revisarse adentro. No estés revisando alrededor. Es que yo no prospero porque aquí en esta iglesia es que el aire acondicionado no me deja prosperar. No, hermano. No. Entendamos, revisémonos hacia adentro. Ese es el propósito de esta palabra. Así que vamos a ver 3 definiciones. Número 1, la primera, o más bien se la voy a definir todas. Dice, la palabra encubrir es el hebreo kasá, ¿sí? Con S y con tilde en la kasá y con K, que significa engordar, llenar vacíos, cubrir, cobijar, disimular, encubrir, guardar y refugiar. De ahí le voy a sacar 3 conceptos para que veamos. Número 1, el primer concepto de encubrir es esconder. Uno de los problemas es esconder el pecado. ¿Qué sucede en la vida? Tratamos de esconder. ¿Qué pasó? ¿Quebramos el vaso? No pasó nada. No. ¿Qué pasó? Se oyó un ruido. Saber qué pasó, ¿verdad? Tratamos de esconder. Una de las características del ser humano es que tratamos de esconder. Rápido escondemos. Rápido. Usted, ¡pum!, le golpeó el carro. ¿Qué pasó? No le golpeé, no le pasó nada. Siempre tratamos de esconder. Yo no fui. ¿Y el niño por qué está llorando? Le pregunta el hermanito. No sé, yo no le he hecho nada, yo no hice nada. Y le acaba de tirar la patada. Entonces tratamos de esconder. ¿Cuál es? Ahora, el problema de esconder es que no prosperas cuando la prosperidad está inmediata. Cuando usted y yo podemos prosperar fácil. Ya vamos a ver cómo es de fácil poder prosperar. Y eso es lo que hacemos en la Santa Cena. Recordar que Dios nos abrió las puertas para poder prosperar. El ser humano estaba
no podía prosperar, no podía avanzar en su vida. ¿Por qué? Porque el pecado lo detenía. Pero Cristo venció al pecado. Y a veces nosotros, en vez de tomar la justicia de Dios, queremos tomar la nuestra y no nos deja prosperar. Entonces, primer problema, esconde. La palabra refugiar, cobijar y disimular están encerradas en eso, esconder. Isaías capítulo 29, versículo 15 y 16. Isaías 29, versículos 15 al 16, dice así, miren: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen: ¿y quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Yo no estoy haciendo nada malo. Aquí en mi casita no le hago daño a nadie. Además, ¿qué le importa a alguien si me gusta y estoy viendo esta película, esta novela, estas cosas, la pornografía? ¿Y qué? Yo no le hago a nadie. Y uno se esconde. Y uno simplemente le quiere llamar de otra forma. Como hoy en día, la influencia de la que hemos estado hablando los miércoles tiene que ver con eso. Le quiere poner nombres diferentes al pecado. Y usted y yo, y muchas veces toda la iglesia, estamos cayendo en eso. Usted viene y comienza alguien en una relación ilícita y le llama amistad. Ahora esos nombres de amigo con derecho, o la otra que también está de moda, amigos con beneficios. Personas que están juntas, no se aman y todo, pues están juntas porque les conviene. Eso es amigos con beneficios. Y todos esos conceptos que es la influencia, no, se llama adulterio y se llama fornicación. Y si uno no le sabe poner el nombre, entonces pasa eso y no se prospera. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor: no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado: no entendió. No, hermano, tenemos que aprender a llamarle. Es esconder. El problema de esconder, ¿sabe cuál es el problema de esconder? Es que usted esconde y en vez de usar la herramienta que Dios nos da, usa la suya. Usa la que el enemigo nos pone, porque esta no nos hace prosperar. Esconderlo, taparlo. No está pasando nada. ¿Y cuál es el problema? Pues es que son exagerados y comenzamos a esconderlo. Número 2, vamos a la segunda. La segunda es justificar, que tiene que ver con llenar vacíos. En el original dice llenar vacíos. Justificamos. No, lo que pasa es que aquel tuvo la culpa y lo justificamos. Queremos poner nuestra propia justicia. Nos volvemos jueces en aquella situación. Dios le llama de un modo y usted le llama. No es eso. Yo no estoy pecando. Yo le estoy ayudando a este hermanito a que salga adelante. Yo le ayudo a la hermanita que está casada, pero le ayudo porque su marido no le da abasto, entonces yo le ayudo. Entonces le queremos cambiar el nombre, queremos ponerle otra cosa. Veamos ahí, quiero que vaya a Romanos, por favor. No, vamos mejor a Lucas 16:15. Lucas 16:15. Lucas 16:15. Mire lo que le dijo Jesús. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de ¿quién? No, hermano, yo no fui, fíjese. Yo no sé, que eso no, yo le estoy ayudando. Mire, ¿y usted por qué le manda a decir mi amor a mi esposo a través del Facebook? No se confunda. Como Dios nos manda a amarnos los unos a los otros, yo le digo mi amor. Nos justificamos, ¿sí? Y con eso yo no he pecado. Como, según yo, pero como yo no soy el juez, sino que es Dios el que juzga. Y la paga del pecado es muerte. Y la muerte te endurece el corazón, y la endurece el corazón te lleva al hoyo. Y en el hoyo empezás a echarle las culpas a todo el mundo, pero estás en el hoyo. Ese es el problema. No, a saber qué está pasando en la iglesia. No, es el hoyo. Te fuiste al hoyo.
Entonces les dijo: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es que uno se quiere justificar, ¿verdad? Mire, Romanos capítulo 10, versículos 3 y 4. Romanos 10, 3 y 4. Porque ignorando, esto le pasaba a los judíos, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Mi hermano, ¿se ha dado cuenta usted? ¿Ha visto estos casos de personas que se hacen y se enojan y se hacen los resentidos? Han cometido el pecado, pero se hacen los resentidos porque, ay, qué barbaridad, me dijeron que había pecado. Y se hacen los resentidos y los dolidos y se van y dicen: ya no, qué barbaridad, no. Y han pecado y lo han hecho y ellos saben que lo han hecho, pero se acomodan a sí mismos y decir: no, qué barbaridad, es que me dijeron. Y quiere tapar su error queriendo mostrar el error de otro. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos se acuerdan hace algún tiempo atrás que nos quebraron aquí? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos vieron eso? ¿Se acuerdan que se quebró? ¿Y qué dijeron? Sí, ¿para qué ponen púlpitos de vidrio, pues? ¿Y por qué mejor no decir: perdón, me equivoqué? No, sí, qué barbaridad. ¿Y cómo se les ocurre poner de vidrio, púlpitos de vidrio? Sí, y todos éramos los culpables, menos el que lo había quebrado. Y así se parece a los niños, ¿verdad? Y los niños, sí. O los jóvenes. A veces los jóvenes están: sí, mira, ¿y por qué te fuiste con ese hombre? Sí, como mi papá nunca me dijo que me amaba, yo busqué a alguien que me lo dijera. Y estamos queriendo no, pecaste. No quieras venir y justificar, hermano. Yo sé que muchas veces queremos justificar que por los errores, y yo sé que muchas veces los errores de nuestros padres nos caen, pero debes de ser responsable de tus hechos. Con Dios no te vas a llegar a justificar por lo que hicieron tus padres. Con Dios justifícate por medio de la sangre. Dile: sí, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, pero ¿sabes qué? Tu sangre me limpia de todo pecado. Esa es la manera como te puedes acercar a Dios. No venir a justificar tu pecado, no venir a decir: yo no fui. Simplemente decir: sí, Señor, perdóname. Y hay dos acciones que ya las vamos a ver rapidito, que puedes para poder venir y ser libre y no irte al hoyo. Y vamos al tercer significado, por favor. El tercer significado es consentir. Vamos, son tres. Uno, esconder. Número dos, justificar. Y número tres, consentir, que tiene que ver con encubrir el pecado. Uno es esconderlo, el segundo es justificarlo y el tercero es consentirlo. Deuteronomio capítulo 13, versículo 6. Deuteronomio 13, 6. Mire, ¿qué es el problema cuando lo consentimos? Y aquí muchas veces consentimos que el pecado de otro para que nos arrastre a pecar. El problema aquí tiene que ver con que otros nos arrastran por estarlos consintiendo. Muchas veces los padres consentimos el pecado en nuestros hijos. Ay, pobrecito mi hijo, ay, ni modo, hijito. Si ni modo, si querés pecar, peca. Consentimos y dejamos que nos consientan el pecado. Cuando pecamos, en vez de buscar a Dios para que nos perdone, buscamos quien nos apoye. ¿Verdad que yo tengo la razón? ¿Verdad que sí? Es que sí, yo por eso soy así. Mire, si te incitar, mire, esta es la ley, hermano. Oiga la ley. Se va a quedar con la boca abierta por lo que es la ley. La ley de Dios. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, o tu mujer, que a veces entre esposos, como ella no quiere. ¿Y por qué? ¿Y usted por qué no avanza? No quiere.
Entonces mira, te está incitando, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste. Vamos a hacer otra cosa, dejemos a Dios y vamos. Claro, obviamente no lo dicen así, pero nos incitan a dejar a Dios de cierta manera. Ya no sirvas. ¿Y para qué vas a ir a la iglesia? Ya no vayas, hombre, quédate conmigo. O los hijos: sí, usted nunca nos ha dedicado tiempo. Antes eran los amigotes, ahora son los hermanotes. Y ahí están siempre queriendo hacerte que te detengas. Y tú te dejas. Y se llama pecado. Vean, diciendo en secreto: vamos, regresemos. Vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste. Y va a ver que nos va a ir bien. Siguiente versículo: de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores. Va a ver si hay de dónde escoger. Cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Mire la ley. ¿Cuál es el consejo? ¿Qué dice la ley? No consentirás con él. Ay, pero fíjese que yo voy a mencionar esto porque lo he escuchado. A veces hay personas que tienen llamados y no avanzan, ya sea por los hijos, por el esposo o por la esposa, y se estancan sin entender que si Dios te ha llamado y le dices que no, es pecado, porque estás diciendo no a Dios, es pecado. Y el pecado te endurece el corazón, y la dureza del corazón te va a llevar al hoyo y no prosperas. Entonces, pero hay personas, yo he oído esto que dicen: es que la primera iglesia es mi hogar. Momento, ¿de dónde te sacaste eso? Primero, bíblicamente hablando. Segundo, ¿no ha escuchado que dice: el que no dejare padre, madre, mujer, hijo por causa de mí, no es digno de mí? Y a veces consentimos, o a veces, mire, yo para no buscar problemas, para tratar de estar en paz. Ahora, el que tenga oídos para oír, que oiga. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá. Ay, pobrecito, tiene razón. Como fíjese que en el mundo yo la dejaba sola, así que ahora no la voy a dejar sola. Ni consentirás, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Ahora escuche eso, más bien lea eso y vea, y uno se queda así como: ¿qué? Pero esa era la ley. Sino que lo matarás. Hermano, ¿verdad que estamos leyendo la Biblia? Sino que lo matarás. Esa era la ley. La ley de Dios, hermano. Esa no era la ley del mundo. Esa era la ley. Sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Sigamos. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 11. Para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Wow, así como usted me quedé yo. Lo matarás. Pero no creo. Pero si Dios es amor. Pero esa es la ley. Para que vea lo delicado que es consentir el pecado. Lo delicado que es, papá o mamá, el que consientas el pecado de tus hijos. Lo delicado que es esto, esposo, que consientas el pecado de tu esposa, o esposa que consientas el pecado de tu esposo, o hermanos que consientan el pecado de sus hermanos. Porque como yo se los he dicho a los jóvenes, entre los jóvenes a veces que creemos que ser amigo es no decir nada. Veo que aquel está mal y yo no le cuestiono ni le digo nada a nadie, porque si no soy traidor. No,
yo le animo a que subraye, mire dónde marca este pasaje y lo estudie en su casa. Estúdielo y se va a dar cuenta que es muy delicado consentir el pecado. Y lo mismo sucede si lo consientes, el pecado, ya sea haciéndole caso a otro o hacia ti mismo. Pero veamos entonces las dos razones. ¿Cómo? No necesitas ni esconder, ni justificar, ni consentir. ¿Qué tienes que hacer para prosperar? Dos cosas fáciles. Número uno, tienes que, escrito está, confesar tus pecados. Ahí está. No hay que esconderlos, hermano. Y mejor sáquelos. Y se lo voy a poner de otra forma. Cuando de repente usted oye la campanita en las mañanas por su casa, que va el tren de aseo. Ya oíste el plin, 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 empieza a sonar. Ya, plin, 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 y todo el mundo. ¿Qué hace toda la gente? Saca a la calle el qué, ¿verdad? Pero no sé si le ha pasado alguna vez a usted en su casa, que de repente agarra algo y dice, esto lo voy a botar, y sale alguien, no, ¿cómo vas a botar eso? No, ingrato, al rato me vas a botar a mí también. Porque queremos guardar algunas cosas. Para algo me va a servir, ¿verdad? Y de repente se nos llena la casa de basura, cosas viejas que están ahí. Comenzamos a decir, no, esto puede ser, para algo me va a pasar. Mire, hermano, la Biblia dice esto: el que encubra sus pecados no prosperará, más el que los confiesa. ¿Qué es confesar? Declararlos, decírselos a Dios, no esconderlos. Confesar es lo contrario a encubrir, no esconderlos. Por ejemplo, si a mí se me viene un mal pensamiento hacia una mujer que no es la mía, si se me viene un deseo, tan solo aquello que me gustó y le quise ver algo que no tengo que verle, yo no tengo que decir, ay, es que lo que pasa es que yo lo que estaba viendo es los zapatos. Qué bonitos los zapatos que trae el hermano. Entonces una vez quiere, ¿verdad? Uno quiere esconder. De repente y pasa la mujer y dice, y entonces, y la mujer, la esposa le dice, ¿qué estás haciendo? Ah, mira, se parece a la niña chulita, ¿verdad? Queremos encubrir. No, tú tienes que encubrir. Mejor en ese momento dile, Padre, perdona mi codicia, perdona mi adulterio, líbrame de adulterio, Señor. Salva. Eso es lo que tienes que hacer. No tienes que taparlo, tienes que sacarlo a Dios. Decirle, Señor, sálvame, quita cuando sientas una cosita contra alguien que no lo puedes ni ver y pasa por ahí, sí, te aporta. Dile, Señor, perdóname, te confieso la amargura que siento contra esta persona. Padre, perdóname. No tienes por qué esconderlo, tienes que confesar. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Primera de Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, ¿nos engañamos a quién? A nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, que dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados, y no solo los perdona, los limpia, hermano. Nos deja limpio. ¿Para qué quiere usted la basura? Sáquela de su casa, sáquela de su habitación. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y lo segundo, primero es confesar, y lo segundo, apartarse del pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Una cosa es confesarlos y luego apartarse. ¿Qué significa apartarse? Dejar el camino equivocado y volverse al Señor. Es decir, tienes que romper con el pecado. Porque no se trata de vivir confieso, confieso, peco, confieso, peco, confieso. No es eso. Tienes que confesar, pero tienes que dejarlo. Si estás con una relación que no es la que Dios quiere, tienes que dejarla. No puedes decir, sí, voy a seguir. No, tienes que dejarla. Si estás haciendo algo que no, tienes que dejarlo.
Tienes que apartarte de ese camino y vuélvase a Jehová, dice Isaías 55. Vuélvase a Jehová. Tienes que moverte. La gente dice la palabra de Dios, por tiempo ya no, hermanos músicos, por favor, pero dice la palabra de Dios que muchos iban a bautizarse. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, era el bautismo de arrepentimiento. Muchos llegaban confesando sus pecados, dice. Pero de repente Juan el Bautista comenzó a ver que también los judíos, ¿cómo se llaman estos? Los saduceos y se llaman las otras, la línea de los fariseos. Los fariseos y los saduceos llegaban y se bautizaban. Y él se dio cuenta que estos era solo para dar show. Confesaban y decían, sí, he pecado, pero no se apartaban. Entonces él le dijo, hagan fruto, le dijo generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿A qué se refería? Deja el pecado. ¿Sabe que cuando uno viene a Cristo tiene un antes y un después? El antes es cuando vivía en pecado. Si en mi pecado, uno de mis pecados era la borrachera, por decir, pues yo me aparto y comienzo a vivir. Y si alguien aparece ahí con, mira, pero solo una no es mal, yo ya me aparté de eso. Es decir, tienes que apartarte, tienes que dejar amistades, tienes que romper, si tienes que dejar el Facebook porque es el que te hace pecar, déjalo. Al fin y al cabo no vives por el Facebook. Si tienes que cortar amistades, córtalas. Si tienes que dejar esto, hazlo. Pero vuélvete a Jehová. Sencillo. Mire, para prosperar es fácil, pero realmente nosotros lo complicamos, porque sentimos que es más fácil ocultar, decir, no, yo no fui, lo que pasa es que el otro, y echarle culpa a medio mundo. No, hermano, dos cosas fáciles. Tienes que confesar y tienes que apartarte. Vuélvete a Jehová. Quiero cerrar con esto. Vaya conmigo, por favor, a Salmo 51. Prepárenme la mesa, por favor, hermanos. Vamos a tomar la Santa Cena y vamos a hacerlo de esa manera, confesando nuestros pecados, reconociendo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Póngase de pie para que leamos el Salmo 51. Salmo 51. ¿Lo tenemos? Salmo 51 dice así. Mire, este salmo, hermano, quiero pedirle que lo estudie también en su casa. ¿Sabe? Este salmo lo escribió David cuando fue confrontado por el profeta Natán por su pecado con Betsabé. ¿Qué había hecho? Había cometido adulterio. Ahora, porque era la mujer de Urías Eteo, y porque también cometió asesinato, porque mandó a matar a Urías. Y note algo, David era un hombre que tenía muchas mujeres, pero Betsabé no era de él, no le pertenecía. Y él le gustó, la vio, y como era el rey, se aprovechó, la mandó a llamar, tuvo relaciones con ella. Eso se llama adulterio. Por casi aproximadamente un año, él escondió ese pecado. Su vida se apagó. Pero Dios le envió un profeta a declararle al rey, corriendo el riesgo de que el rey lo pudiera matar al profeta, porque que se atrevieran a decirle al rey sus errores, nadie podía acercársele al rey así por así. Pero Dios le envió a darle una palabra. Cuando David le dicen estas palabras, David reconoce su pecado. Y vea esto, lo confiesa y se aparta. ¿Y sabe qué le sucede? Alcanza misericordia. David alcanza misericordia, de tal manera que Dios dice que David era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Pero si pecó, pero hizo conforme a la voluntad de Dios, aun cuando pecó. ¿Y qué dice este salmo? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades,
borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él no está echándole la culpa a nadie, él está reconociendo su pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, como diciendo: soy yo y nadie más, estoy yo, es conmigo la cosa. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, y mire cómo comienza a decirle: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Él estaba abatido por casi un año por su pecado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado tú no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y dio cuenta Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. ¿Sabe? Una de las cosas, hermano, es que debemos entender es esto: es fácil prosperar, pero no le esconda a Dios. Saque mejor, limpie su corazón. Esta mañana vamos a pedirle al Señor, vamos a orar que el Señor nos limpie, que nos lave, que nos purifique. Y dígale: Señor, perdóname. ¿Sabe, hermano? A veces el enemigo nos ha engañado, que pareciera más fácil decir: no he hecho nada. David, en otro salmo, él decía: líbrame de los que me son ocultos, oh Dios. Pídale perdón a Dios esta mañana. Pidámosle a Dios que nos perdone, que nos lave. Y cuando tomemos la Santa Cena, recuerde que su sacrificio es el que nos justifica. Y sabe que podemos salir de este lugar justificados, perdonados y lavados. ¿Sabe cómo? Confiese sus pecados, y aún confiésele lo más íntimo. No tiene que confesarle a los hombres, sino a Dios su pecado. Usted tiene que vivir transparente delante de Dios y decirle: Señor, perdóname. Señor, aquí estoy. Señor, necesito tu socorro, necesito tu ayuda. Sálvame, líbrame de este pecado. Y comience a declararle por nombre sus pecados. Comience a definirle, a decirle: Señor, yo le pido perdón por esto y lo otro. Y apártese. Tome la decisión hoy de apartarse. Tome la decisión hoy de alejarse. Tome la decisión hoy de comenzar a dar pasos hacia el rumbo diferente de cómo ha estado viviendo. Y entonces alcanzará misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres un Dios que nos ha venido a salvar. Porque tú eres el Dios que dio su vida por nosotros. Porque escrito está que de tal manera nos amaste, que diste a tu Hijo unigénito para salvarnos, para librarnos. Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por salvarnos, restaurarnos. Gracias, papito. Por lo tanto, ahora, Señor, queremos venir delante de ti confesando nuestros pecados, reconociendo nuestros pecados, reconociendo, Señor, que somos pecadores, reconociendo, Señor, que tú, Padre, derramaste tu sangre hasta la última gota para que nosotros ahora no necesitemos esconder pecado, no necesitemos traer nuestra propia justicia, no necesitemos consentir el pecado, sino más bien reprenderlo, sino más bien confesarlo, sino más bien decirte: Señor, manténme limpio. Señor, que tu casa, tu habitación, que soy yo, este templo, este cuerpo, permanezca limpio por medio de la sangre de Cristo.
Esta mañana confesamos, Señor, que somos pecadores. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que hemos pecado contra ti. Como lo dijo David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por lo tanto, Señor, en esta hora te confesamos nuestro pecado. Pero también venimos delante de ti, Señor, para pedirte el socorro, para huir del pecado. Apártanos del pecado. Aléjanos del pecado. Permítenos, Señor, vivir apartados, no continuar en el camino de pecado. Abre nuestro entendimiento, Señor. Padre, si el corazón de algunos ya se había comenzado a endurar, yo te pido en esta hora que traigas un ungüento fresco, que traigas tu presencia para sanar, para restaurar, para que podamos volver. Haznos volver al camino, Señor. Haznos volver, papito. Señor, que no sigamos echándole culpas a otros, que volvamos hacia nosotros mismos y reconozcamos nuestros pecados, nuestros errores, y que nos levantemos y continuemos, porque tú estás dando una oportunidad para continuar. Tú nos estás dando, hermano, Dios nos está dando una oportunidad para continuar. Yo quiero pedirle en esta mañana que aproveche, levante su mano y dígale: Señor, yo tomo esa oportunidad, quiero continuar, no me quiero estancar, no me quiero detener, sino que quiero permanecer. Que tu gracia, Señor, nos ayude para poder continuar sin detenernos, sin desmayar. Espíritu Santo, úngenos con aceite fresco, papá. Úngenos con aceite fresco, papito.